Ranking de noticias: el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género enfrenta una compleja crisis institucional tras conocerse dos denuncias por acoso laboral y malos tratos que apuntan directamente a la ministra Judith Marín y a su círculo de confianza. La situación coincide con la remoción de la subsecretaria Daniela Castro por instrucción del Ejecutivo y la primera activación del protocolo de la ley Carín al interior de la Subsecretaría de Estado. ¿Cómo estás, Camilo? Bien, aquí estamos atendiendo a este reportaje que sacó el fin de semana de Clinic respecto a lo que ocurre al interior del Ministerio de la Mujer después del cambio de subsecretarias. Está bien tenso el ambiente, se mantiene, porque uno decía ya, cambio de subsecretaria, problema resuelto. No es así. Hay por lo menos 3 situaciones irregulares, conflictos abiertos dentro del ministerio que tienen bien complicada la ministra. Uno de ellos, de hecho, la afecta directamente. Se trata de una denuncia por acoso laboral que se presentó contra ella directamente a fines de mayo. Además, se activó la ley Carín por una asesora que responde al círculo de confianza de Judith Marín, es una de las asesoras más importantes. Y en tercer lugar tenemos una situación que también tiene en alerta más bien al mundo de los funcionarios. La Asociación de Funcionarios del Ministerio de la Mujer puso la alerta porque se le está subiendo el grado a funcionarias también de confianza de Judith Marín que tienen bien impactado a todos porque subir de grado implica aumento de sueldo y una serie de otras consecuencias en esta cartera. Eso da la impresión de que la subsecretaria anterior dejó un poco eh, como que al parecer la mejor opción fue salir del ministerio que quedarse a, digamos, tratar de disputar y complicar esta situación. ¿Cuáles son las funcionarias? Por ejemplo, lo que te comentaba respecto a los sueldos. Se trata de Michelle Cartes, cercano a la ministra, y que también es parte del bloque del Partido Social Cristiano. Él, ingresó a contrata con un grado 8 y una función crítica que complementaba su sueldo base de 1 millón de pesos y actualmente está ganando 3 millones. Ese fue el alza que le correspondió. Esa alza es porque la subieron de grado 8 a grado 6. Tú sabes que bueno, el sistema público funciona con un sistema de escala bien estricto en ese sentido y se realizó esto y estamos hablando de un alza que ocurrió en 3 meses y esta persona ingresó a trabajar junto a la ministra y bueno, y se mantiene el conflicto político que más o menos comentamos la semana pasada porque el reemplazo que se dio en la subsecretaría de la mujer pertenece al mismo lote, Renovación Nacional, y sigue, digamos, en... Ahora, yo lo que he podido averiguar al interior de lo que ocurre en el ministerio es que sí, efectivamente, dicen que la ministra tiene una cosa media, ¿cómo decirlo? Como media autocrática. Tiene una tendencia media como buena para mandar, buena para... Y de hecho lo que dicen estas denuncias, por ejemplo, hablan de tonos prepotentes, actos de humillación. Entonces es bien complejo lo que está atravesando en estos momentos Judith Marín. Judith Marín, que ojo, ha sido una de las ministras que en las encuestas aparece bien perfilada, bien valorada, como que el hecho de no meterse al parecer en temas, en lo llamado como agenda valórica, la ha hecho, digamos, mantenerse en una buena posición en esa línea, digo. Ahora la pregunta es, ¿por qué le cae esta ola de denuncias y todo eso? ¿Hay algún como motivo especial? Hay que ir viendo porque lo que se especula es que, claro, como que dejó armado el conflicto, al parecer la ha hecho subsecretaria. Pero eso no está confirmado. Además que en general en el mundo público los funcionarios tienden a distanciarse bastante de lo que son las jefaturas circunstanciales de turno. Van viendo, digamos, sus conflictos laborales en la medida que estos se van dando. Las denuncias son de carácter individual, entonces son personas, digamos, común y corriente, con su RUT, con las que presentan, digamos, son datos que no se conocen ahora, por ejemplo, quiénes son, porque son parte de materia de investigación, digamos, que tienen que hacer el sumario y toda la investigación interna. Entonces, no sabemos si pertenece a algún lote específico ni nada por el estilo. Lo que sí sabemos es que al menos las asociaciones de funcionarios están bien
involucrada respecto a este tema. Y a mí igual me confirman que efectivamente hay un tema como con la personalidad de esta ministra, con la ministra Judith Marín, que al parecer choca con la forma en que regularmente se movía ese ministerio. Además que recordemos que si uno revisa el historial en estos 3 meses, impactó mucho, por ejemplo, en la salida de Priscila Vargas, se llamaba la funcionaria que tenía cáncer, funcionaria que, recordemos, fue desvinculada en medio de su batalla contra el cáncer. Actualmente entiendo que tiene activada su licencia médica y eso, digamos, la tiene ahí en un conflicto abierto aún dentro del ministerio. Y cuando le preguntaron a esta subsecretaria, obviamente no salió abierto, pero cuando se supo que este conflicto se había dado, la subsecretaria anterior se lavó las manos y le echó la culpa toda a Judith Marín. Como que esa fue una decisión de arriba, dijo. Denuncias principales. Las acusaciones apuntan formalmente a la ministra Judith Marín y a miembros de su equipo de asesores directos. El contenido de la primera denuncia fue el 31 de mayo. Acusa un patrón reiterado de desautorizaciones, hostigamiento y malos tratos. Describe reprensiones verbales desmedidas tras la filtración de información, cambios arbitrarios de jefatura basados en reflexiones personales, la exigencia de disponibilidad inmediata vía WhatsApp fuera del horario de jornada laboral, afectando la desconexión digital. Eso el 31 de mayo, la primera denuncia. La segunda denuncia el 16 de junio. Acusa acoso laboral y de género por parte de la ministra Marín. La denunciante afirma que la Secretaría de Estado bloqueó deliberadamente su contratación para un grado alto para beneficiar a personas de su confianza. Además relata que tras manifestar una discrepancia con un asesor de la ministra, la autoridad comenzó a ignorarla sistemáticamente en el entorno de trabajo. En los escritos oficiales se lee: me cuesta creer que precisamente en el Ministerio de la Mujer, una mujer sea maltratada, denostada y humillada de esta manera, agregando sentirse vulnerada y poco valorada profesionalmente debido a las reasignaciones de cupos laborales hacia el entorno de la ministra. Recordemos que no es la primera ministra tampoco que tiene un incendio interno abierto. Iván Poduje, por ejemplo, también Sí. ha tenido un aterrizaje bien complicado a la interna. Esto siempre hay que leerlo desde esa perspectiva. Muchas veces estas son cosas que se separan de lo que está ocurriendo afuera en el mundo. También me han comentado mucho ruido en lo que ocurre en energía con Jimena Rincón, que también han llegado al parecer personas de su confianza a su entorno, al trabajo, saltándose todas las formalidades que implican, por ejemplo, cargos de importancia en las distintas carteras. Entonces no ha sido un aterrizaje fácil para algunos de los ministros que todavía están tratando de resolver problemas de estas características, y me parece que al menos en temas laborales, yo hace tiempo que no veía que a un ministro lo acusaran de estas cosas. Tal vez lo último fue el caso de acoso sexual laboral que en la administración anterior a este subsecretario de pensiones, ¿te acuerdas? Que Janet Jara también lo mandó a volar en un momento porque había surgido una denuncia en su contra a la internet. Entonces, no es común tampoco como que se vayan directamente frente a estas autoridades. Puesto número 2 en esta mañana. Giro político en Colombia. El candidato de la derecha radical, Abelardo de la Espriella, estrechamente vinculado al expresidente estadounidense Donald Trump, se alzó con la victoria en la segunda vuelta. Con más del 99% de las mesas escrutadas, de la Espriella supera por menos de un punto porcentual al senador de izquierda Iván Cepeda, la elección más estrecha en la historia reciente del país. Mientras el mandatario electo celebra los resultados, el oficialismo de Petro denuncia presuntas irregularidades y llama a esperar el escrutinio definitivo con este margen histórico. Tenemos a Alejandro Mantilla esta mañana, analista político colombiano. ¿Cómo te va, Alejandro? Buenos días. Hola, buenos días. Una mañana difícil, pero nos alegra mucho poder conversar con ustedes. Una pregunta, ¿por qué difícil? Para que entendamos. Bueno, estamos contagiados de la epidemia Ultra, una epidemia que tiene una receta que está funcionando en buena parte de la región y que en Colombia la habíamos podido contener, ¿no? El gobierno de Gustavo Petro era una especie de bastión de respiro de la izquierda continental y ya no lo es. Realmente lo que vimos en los últimos meses fue una campaña muy bien planificada por parte de la ultraderecha colombiana, con un evidente respaldo de Estados Unidos, como tú lo dices. Y creo que hay un golpe muy fuerte para los movimientos sociales en Colombia, para las izquierdas, para los sectores más democráticos, máximo cuando el preconteo arroja una diferencia tan pequeña hasta ahora en lo que vamos en esta dinámica de preconteo y de escrutinio.
Y en ese sentido, ¿ustedes esperaban estos números? ¿Era como, o son sorpresivos? Esperábamos una elección muy estrecha, eso hay que decirlo. Yo lo planteé en varias ocasiones que iba a estar muy reñida y que se iba a definir por pocos votos, pero también nos preguntábamos si Iván Cepeda podría remontar la diferencia que tuvo en primera vuelta, porque en primera vuelta pues Del Espriella gana y le saca varios centenares de miles de votos de ventaja. Entonces esperábamos una elección muy pareja sin duda, pero también hay que decir que había mucha esperanza de que se pudiera remontar, porque lo que vimos en las últimas 3 semanas fue mucha creatividad por parte de la gente joven en las ciudades. Vimos una gran capacidad del movimiento indígena, campesino y afro para lograr llegar a lugares muy apartados a votar. Entonces, esa esperanza nos hacía pensar pues que a pesar de lo estrecho que iba a ser la diferencia, pues fuera a favor, ¿no? Y desafortunadamente pues hasta ahora los resultados arrojan que no se logró remontar, pero también hay que decir que hay muchas dudas sobre posibilidades de fraude en algunos puntos específicos, de ahí que el candidato Iván Cepeda opte por impugnar algunas mesas en dirección a buscar entonces recortar la diferencia en ese marco. La diferencia es pequeña. En el último conteo que vi se hablaba de 240.000 votos de distancia entre un candidato y otro. A propósito de esto que comentas de que se van a revisar algunas actas, que va a haber un proceso ahí de reconteo y posible fraude en algunos lugares, ¿hay posibilidad de remontar o está definitivamente ya declarado de la Espriella en ese sentido? Bueno, yo creo que ante una diferencia tan pequeña, hoy es importante intentar recortarla, ¿no? Pero yo tengo dudas, y lo digo no pensando con el deseo, sino siendo muy objetivo. Creo que puede ser muy difícil por dos razones. Primero, porque impugnar implica ir a un proceso casi judicial de revisión de actas, y eso no es tan sencillo, necesitas muchas evidencias. Pero por otro lado, me pregunto si es conveniente que se mande el mensaje de que Iván Cepeda gana ante los jueces y no en las urnas. Mm. Máxime cuando en ese escenario pues llegaría una presidencia muy debilitada y con los gringos enfrente respirándole en la nuca. Entonces, la posibilidad está abierta, pero yo lo veo muy difícil y no sé si sea realmente conveniente. Pero lo que sí estoy convencido es que la diferencia se va a recortar al menos un poco y que entonces vamos a tener eventualmente una presidencia de Espriella con muy poca gobernabilidad y con un amplísimo rechazo social. Alejandro, ¿por qué perdió Cepeda? Si hubiese que elegir dos o tres factores más importantes, lo he estado leyendo mucho y bueno, empieza el momento de la autocrítica, muchos le echan la culpa a Petro, muchos le echan la culpa al propio Cepeda. ¿Dónde radica la derrota de Cepeda en este caso? Yo empezaría por las virtudes de la derecha y en esto debemos tener mucha objetividad. Yo creo que la derecha global, los trumpismos que nos afectan en América Latina tienen una receta muy clara que se adapta a la peculiaridad nacional. Y la verdad hicieron una campaña basada en el miedo, basada en la desinformación, basada en las noticias falsas, y eso funciona. Y hemos tenido mucha torpeza al intentar contrarrestar eso, ¿sí? En segundo lugar, creo que el gobierno saliente de Gustavo Petro logró grandes avances en términos sociales, logró pasos fundamentales en la historia nacional para el primer gobierno progresista de la historia, pero al mismo tiempo tuvo muchas dificultades para conquistar sectores de centro de la clase media y la pequeña burguesía. Eso sin duda nos lo cobran. En tercer lugar, tenemos una situación de larga duración en la estructura social colombiana, ¿no? Departamentos como Antioquia o los Santanderes, regiones del país que son profundamente conservadores y donde el comportamiento electoral no ha variado en los últimos 10 años. Y también hay que decir autocríticamente, tú lo señalas, que la campaña de Iván Cepeda pecó por ingenua. Iván mandó al inicio de la campaña un mensaje de austeridad
de cautela. Creo que lo hizo para protegerse, pero no se dio cuenta que se estaba enfrentando a un poder mediático, corporativo, muy fuerte y con el evidente respaldo de Estados Unidos. Entonces creo que también la campaña despierta tarde e incluso se nota en la segunda vuelta. En lugar de recomponer la campaña inmediatamente, se tarda casi una semana. Y eso sin duda costó tiempo precioso y la campaña pudo ser mucho mejor. Alejandro, a propósito de lo que estabas comentando de esto de los cambios sociales que han ocurrido a lo largo del gobierno de Gustavo Petro, él mismo realizó un análisis anoche, bien extenso en su cuenta de X, respecto por dónde pasó la derrota, y él dice que la elección se perdió en Bogotá. Que ahí hubo, digamos, cambios que una clase media beneficiaria de la reforma laboral de su propio gobierno atribuye a una modificación en algo que se presumía podía ser un bastión de esta elección para Cepeda. ¿Lo ves así? ¿Compartes su lectura o crees que no? Parcialmente. Es decir, creo que geográficamente se pierde en tres momentos. Primero en Bogotá. No porque se pierda en comparación con la primera vuelta, al contrario, se ganan más votos, pero sí en comparación con la elección de hace 4 años. Sí, es decir, Gustavo Petro logró un mayor caudal electoral en Bogotá hace 4 años en comparación con lo que logró ayer Cepeda. Eso es lo primero. Segundo, perdemos en el exterior. La diáspora colombiana, en un comportamiento incluso similar, comparable con lo que ocurre con el Perú, eh, votó en buena medida en contra de Iván Cepeda. Eso se nota mucho más, por supuesto, con la diáspora en Venezuela, la diáspora en Estados Unidos, en otros lugares, ¿no? Donde está muy concentrada la población migrante colombiana. Y perdemos en algunos lugares del país donde hay un comportamiento muy conservador y donde la derecha tradicional colombiana y la emergente tienen mucha fuerza. Entonces se pierde en Bogotá, sí, pero no solo. Y eso es importante anotarlo. Ahora, no creo que el asunto tenga que ver con la clase media beneficiada por la reforma laboral. Porque creo que también la clase trabajadora estuvo con Iván Cepeda, tanto por lo que se vio con el aumento del salario mínimo, por las reformas laborales, por las reformas sociales. Creo más bien que sí hubo un ejercicio muy fuerte de un pequeño empresariado asustado por la desinformación y una clase media urbana que no fue necesariamente beneficiada por las reformas, pero que sí veía con mucho miedo una eventual presidencia de Iván Cepeda, insistiendo en que aquí el factor desinformación es fundamental y creo que la campaña de El Espriella supo muy bien aprovechar vulnerabilidades de Iván Cepeda que no tenía Petro. Y eso me parece que va a ser decisivo en ese orden, sobre todo pues en lo que planteas en Bogotá. Alejandro, y para cerrar, ¿con quién va a gobernar de la Espriella? ¿Qué debiésemos esperar? ¿Una alianza con el uribismo? ¿Hay sectores de derecha que se van a subir a este carro de su administración? ¿Qué debiésemos esperar en esos términos, en ese plano? Porque de todas maneras de la Espriella va a necesitar un Congreso lo más favorable para su gobierno, uno esperaría. Bueno, yo espero un gabinete hecho imagen y semejanza del antiguo uribismo, es decir, pensando en contrarreformas neoliberales de mucho impacto, como ya lo está haciendo Cast en Chile, aquí digamos la receta es la misma, y también unas medidas represivas muy marcadas en un país que aún no ha salido de la guerra y pues, del conflicto armado interno. Y ahí, sin lugar a dudas, los operadores políticos del antiguo uribismo van a jugar y van a jugar de manera decisiva. Solo que aquí habría un matiz. Habría una participación más directa de Marco Rubio en la definición de mucho de lo que pasa con el gobierno colombiano. Me explico. El uribismo tenía una clara alianza con Estados Unidos, como la ha tenido la clase dominante colombiana históricamente, pero en el marco de cierta capacidad de maniobra. Aquí yo veo a Marco Rubio mucho más metido definiendo cosas que ocurren en Colombia, y eso por lo que ocurre con Venezuela en este momento y por el escenario regional en general. Pero también hay que decir algo, 2 puntos para cerrar. Uno,
Del Espriella promete una receta a la Milei que implica una reducción drástica del Estado. Pero si hace eso, no podrá ofrecerle prebendas burocráticas a sus aliados. Y ahí de entrada tiene una tensión muy fuerte. Aquí le va a quedar muy difícil a Del Espriella tener un ajuste tipo Milei. Y por otro lado, esa diferencia tan pequeña, electoralmente hablando, también coincide con una recomposición de un movimiento social, con una gran capacidad de movilización, con una gran capacidad de rechazar sus políticas y con una juventud que no está alineada con Del Espriella, a diferencia de lo que pasa con otros lugares de la región y del mundo, donde los jóvenes están muy alineados con los discursos de ultraderecha. En Colombia no pasa eso, la juventud está rechazando a Del Espriella y eso implica que tendrá un reto muy grande porque seguramente el rechazo a sus políticas será evidente desde ayer. Ya se veía con movilizaciones en varios lugares del país. Alejandro Mantilla esta mañana, lista político colombiano, contextualizándonos de lo que ha sucedido en ese país. Muchas gracias por estar esta mañana con nosotros. Muchas gracias, un abrazo y seguimos juntos. Y Gracias. sigamos juntos, por favor. Gracias. Y en el puesto número 1, un tema que hemos cubierto durante toda la mañana, avanza el caso de los menores haitianos con paradero desconocido. La Fuerza de Tarea del Gobierno localizó a 33 de los 64 niños haitianos que figuraban como inubicables tras una alerta emitida por un preinforme de Contraloría. Según confirmó la PDI, los menores se encuentran en buen estado de salud y bajo el cuidado de sus familias, mientras continúan los operativos para dar con el paradero del resto del grupo y regularizar los vacíos de información migratoria. Camilo, esto está pintando a que se aceleraron, ¿no? Mira, ahí me llamó mucho la atención la portada del Mercurio hoy día. Ya. Que no está centrado en Colombia, del Espriella y todo lo que en el fondo marca, sobre todo las noticias de última hora. Pero tiene un apartado y sobre todo el primer artículo del Cuerpo C tiene este titular. A una semana de indagatoria por tráfico de menores haitianos no existen antecedentes sobre trata de personas. Antecedentes. No existe ningún antecedente sobre trata de personas. Y lo destacan sobre, por ejemplo, lo que ha salido en otros medios de comunicación. Por eso me llama la atención. Porque hubo muchos medios que enfatizaron especialmente en la lógica de la cantidad de delitos que está investigando Fiscalía, que son hartos. Sí. Y te los puedo nombrar ahora. Porque están incluidos, por ejemplo, no se han descartado cuestiones que tienen que ver con tráfico ilícito de migrantes, agravado por tratarse de menores de edad, falsificación y uso malicioso de instrumento público, cohecho, lavado de activos. Incluso algunos vuelven a levantar esta idea del tráfico de órganos como posible delito que tiene que ver con esto. Pero en los hechos, lo que nos están entregando la autoridad, en especial Contraloría, que ya más o menos hizo un filtro propio. ¿Te acuerdas que en un principio hablábamos de 360 y tantas personas que habían participado de esto, de los cuales 333 eran menores de edad? El número se ha ido reduciendo. Hoy día se está hablando de esto que tú comentas, estos 65, y de ellos ya se han encontrado 33. Entonces, hay 64. 33 de 64 niños ya han sido identificados, se conoce su paradero, su destino, y aún queda... entonces estamos hablando de cerca del 10% de la cifra inicial, que estaría aún pendiente por las pesquisas. La Fiscalía, evidentemente, ¿cómo? Hay número Mira, actualizado. Esto tenemos- como esto una está- maratón televisiva. Dicen que ahora se actualiza. PDI confirma que 52 de 64 niños haitianos ya fueron ubicados. O sea, estamos hablando de que quedan pendientes 12, están con familiares, ojo, y escolarizados. Recalca acá Radio Bio Bio, esta es noticia de última hora, que la estamos conociendo a esta hora de la mañana. Justamente había un punto de prensa hoy día en la mañana al que estamos viendo ahí en pantalla, que es el director de la PDI, Eduardo Serna. Pero evidentemente la Fiscalía dice, y habló, tuvo algunos representantes del Ministerio Público hablando de este caso en distintos medios, y cuando le preguntaban, bueno, ¿cuáles son los delitos que se indagan? Mandan la lista completa porque están hablando de hipótesis y posibilidades. Claro. Pero lo que se está finalmente acá ocurriendo, lo hablaron hoy día en la mañana con el alcalde, que ha sido bien impresionante cómo también los municipios han sido acá muy, muy importantes. Diligentes. Diligentes en la búsqueda de información. Le ha costado bastante, por ejemplo, lo que ocurre en Estación Central y también en Quilicura, que son las comunidades más grandes de haitianos. Ahí tienen más pega, ahí ha sido más intenso y desde ahí por ahí no ha salido como un número definitivo
de cómo va la búsqueda. Dicen que todavía, y sería justamente en estas comunidades donde están los números pendientes, es algo que vamos a ir conociendo, pero es bien interesante. Yo, por ejemplo, escuché el fin de semana un debate que estaba teniendo en el noticiero que tiene Rafael Cavada en las mañanas, en Chilevisión, y es impresionante también cómo la derecha busca estrujar, porque acá ocurre que un solo niño, por ejemplo, esté en garras de trata de personas y le da la razón. Entonces juegan a eso, dicen, no, todavía nos quedan 10 niños, todavía nos quedan 12 niños, Claro, y tratan de mantener el tema sobre la mesa porque es un tema que a ellos les beneficia, en la lectura que ellos hacen de que es un tema en el cual ellos se pueden mover y en el cual el gobierno puede tener mucha incidencia. Así que, pero en lo concreto lo que tenemos es que en una semana ha habido una búsqueda bien intensa, en una semana ya tenemos a la mayoría de los niños haitianos encontrados. Solo quedan 12 de acuerdo al conteo oficial, al menos del conteo que estaba teniendo la Contraloría. Hay que ver si esto se expande a años anteriores, se busca hacer una pesquisa mayor, pero mucho ojo también con lo que te dicen. Han salido distintos voceros el fin de semana. Yo Sí. me cansé de ver la cantidad de voceros de la comunidad haitiana hablando de esta situación, y todos, pero absolutamente todos, te comentaban que no hay ningún caso de denuncia que ellos hayan recibido de pérdida menor Incluso o da la algo sensación similar. que es un tema cultural, como de una preocupación por ese mundo menor que sufre las consecuencias de Sí. un estado fallido que te conmueve, Sí. como que llama la atención. Eso está sobre la mesa. Así que nada, vamos a seguir evidentemente buscando. Hemos estado en general en todos los programas haciendo un análisis bien exhaustivo de lo que está ocurriendo, pero se está despejando. Y recomiendo mucho también un artículo que salió el fin de semana en El Mostrador, Ajá. que habla también del bochorno de estas cifras y cómo se maltrató o se mal usó este documento inicial de Contraloría para levantar una agenda. Acá el público en el chat, muchas gracias a todos los que nos dan like y comentan esta mañana, que cierran el chat y ponen el dedo arriba, dice Celio Urbina, espero que cuando lo encuentre todos también sea noticia. Sí, no hay que soltar el tema. Eso es importante, pero ante todo hay que salir de la conspiración y del relato espurio que algunos desarrollan para poder aprovecharse del pánico local. Gracias, Camilo, por esta charla. Nos vemos, que esté muy bien.